Médica, Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Nosotros tenemos la oportunidad cada miércoles de estar en contacto con el doctor Ángel González Medina. Buenos días, doctor Ángel González Medina. Buenos días, doctora Mauri García. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine, doctor Rafael Montero, la queridísima Liceña Salcedo, hoy día de la secretaria, y es nuestra secretaria número 1, porque su eficiencia es lo que nos permite a nosotros hacer este programa. Y hoy, pero obviamente... Escúcheme, doctor, pero el día de secretaria, apenas comienza el día, son las 11 de la mañana, pero yo este día de la secretaria como que lo siento... Frío. Mejor me voy a quedar callado. ¿Dónde tú lo puedes encontrar caliente? No, yo no Ay, entiendo. Dios mío. Yo creo que este día de la secretaria La no sé qué es lo que pasa. Fontaine. Parece que hay problemas. Ni siquiera anuncios en los periódicos. Yo no vi en el periódico, yo no vi. Bueno. Y siempre había noticias en los periódicos alegóricos al día de la secretaria. O sea, la crisis parece que... ¿Tú quieres ver si está caliente o no? Hoy es un día especial, particularmente un día especial, porque tenemos un invitado, Claro. valga la redundancia, especial, que va a estar con nosotros para hablar de un tema que siempre es noticia, siempre es importante, la población conocer sobre esto. Todavía, a pesar de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se ha dicho, la gente no comprende. La verdad, mucha gente también habla en los medios y eso ensucia el tema, porque entonces no nos permite hacer el trabajo como debe ser, porque se emiten criterios que muchas veces lo que hacen es confundir a la población. Y yo creo que hoy es un día más de oportunidad para volver a hablar sobre colesterol y de la importancia que tiene este tema en la salud cardiovascular, porque es uno de los factores de riesgo cardiovasculares que juega un papel muy importante junto a otros en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en el mundo, incluyendo nuestro país. Hoy tenemos al doctor Roberto García. El doctor Roberto García es un compañero, colega de Guatemala, cardiólogo, con especialidad en medicina interna y cardiología, en prevención cardiovascular, metabólica y enfermedades genéticas, y gerente médico para Centroamérica y el Caribe, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, quien viene a tratar con nosotros el tema sobre el abordaje del colesterol, del manejo del colesterol alto, de la hipercolesterolemia, y le damos la bienvenida, que viene a participar en un simposio muy importante que se va a celebrar durante el día de mañana y pasado en nuestro país, con la participación de varios médicos cardiólogos dominicanos y algunos invitados internacionales, y que tiene una gran convocatoria, y espero que los resultados de ese simposio no sirva de conocimiento para los médicos, sino que eso se pueda traducir en beneficio de la población dominicana. ¿Qué es lo más importante? Que la gente tenga educación, que el pueblo que no es médico, pero que es hacia esa población a la que nosotros nos debemos. Buenos días, doctor Roberto García. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes acá. Muchas gracias por la invitación. Bien. Pues cuando escuché García pensé que era de Moca. Sí, no, teníamos un Roberto García, cardiólogo pediatra en Santiago. Ah, bueno. Sí, ahora, bueno, en realidad, doctor García, para nosotros un placer tenerlo aquí en esta mañana, para la presentación, y por supuesto, me gustaría que inicialmente habláramos sobre todo de la importancia, de la trascendencia que sería conocer sobre el papel del colesterol en el organismo humano, y cuáles son sus cifras consideradas relativamente, como siempre yo digo, como normales, porque para mí las normales son las de recién nacidos. Vamos a ver. Totalmente, doctores. Bueno, el colesterol es una molécula muy importante en nuestro cuerpo. Es la base de muchas hormonas, es la base que genera las paredes celulares, es una molécula que necesitamos para vivir. Eliminar el colesterol de nuestra dieta al 100% solamente generaría problemas inimaginables. O sea, que es necesario el colesterol. Es necesario el colesterol. Lo malo del colesterol es la cantidad en que lo consumimos. Ahí es donde radica el problema. Tenemos que entender que el colesterol es una forma de las tres formas que tenemos de nosotros para poder obtener nuestros nutrientes. Están los carbohidratos, que son los que conseguimos en toda la forma de alimentos, como la glucosa, que es su parte básica, las proteínas y las grasas, que es la que nosotros obtenemos principalmente de varias fuentes. Todos hemos oído que existen las grasas trans y las grasas saturadas.
Las grasas trans son esas grasas que son las de uso más comercial, que son las de peor calidad, que son las que se utilizan, y estas son las famosas grasas hidrogenadas. Significa que son grasas líquidas que pasan por un proceso químico para hacerlas de manera sólida y le dan el saborcito a la comida que nosotros comemos. Ese saborcito es lo que nos termina a hacer pedazos. Las grasas saturadas, que son las de origen animal, contienen una categoría mucho más fácil de grasa para absorber, y es donde empieza el problema. Si nosotros consumimos más grasa de lo normal, nosotros la guardamos, porque el cuerpo es un repositorio. Un almacén. Un almacén. Sí. Entonces, si nosotros empezamos a consumir más, el cuerpo dice, aquí está pasando algo. Está comiendo de más, guardémoslo. Y empieza a aparecer la grasa visceral. Empieza a aparecer la llantita que todos tenemos en el estómago, empieza a aparecer todo el resto de grasa en todos lados. Ahí es donde empieza el problema. Como bien el doctor dijo, estableció previamente, el nivel óptimo es del recién nacido. Y es totalmente de acuerdo. Nosotros podemos ver en la evolución y en la fisiopatología y en la fisiología normal del ser humano que a partir de cuando nosotros empezamos a tener la pubertad es cuando tenemos el salto increíble de los niveles de colesterol para pasar de 30 miligramos, que es lo que nosotros manejamos en el niño recién nacido, a 70 miligramos en el joven, en el que todavía no ha pasado a la pubertad. Y es ese momento de la pubertad en donde llegamos a los valores estrepitantes que, como bien dice el doctor, relativamente son normales. Esos 30 miligramos, es bueno aclarar que se trata del colesterol LDL o el llamado colesterol malo, que es el que se acumula y se introduce en la pared de las arterias. Y por supuesto, ahí hay que hacer colación a la población de que cuando ven los datos del laboratorio, el laboratorio dice valores normales hasta 130. Y entonces yo digo que todavía ese es un valor que, aunque ha bajado ya se están manejando valores más bajos, todavía estamos en las cifras que se dan del laboratorio por encima de lo que debe ser normal. Por supuesto, hablamos o hablaba sobre las fuentes alimentarias, pero también tenemos fuentes de síntesis de colesterol determinadas por alteraciones genéticas, es decir, mutaciones genéticas, que van a desarrollar que eliminemos menos colesterol o que sinteticemos más colesterol a partir de las grasas ingeridas y de otros componentes como los carbohidratos que también se van a convertir en grasa. Hablemos un poco de esto, porque creo que las dislipidemias primarias son las más agresivas, porque están desde muy temprano y son las que nos pueden enfermar mucho más a tiempo y desarrollar enfermedad cardiovascular. Totalmente, doctor Medina. La idea aquí lo que tenemos que entender es que existen factores genéticos muy bien establecidos. La más conocida es la famosa hipercolesterolemia familiar hereditaria, que se divide en dos tipos de ramas. Eso significa que hay personas que son muy jóvenes, desde niños, es un desorden genético. ¿sí? Y tienen colesterol alto. Alto. Existen dos formas. Está la heterocigota, que es una que se caracteriza por tener diferencias solo en un brazo de un cromosoma, y la homocigota, que tiene las diferencias en ambos brazos. La prevalencia de esta se encuentra que la que tiene solamente en un brazo es una en cada 250 a 300 personas. No personas con colesterol, sino la población en general. O sea, que existe un alto... Existe una altísima probabilidad de tener este tipo. Y que a veces se comporta como un nivel de colesterol ligeramente elevado. Exactamente. Se comporta como algo. Recordemos que el problema del colesterol es que tiene que pasar uno mucho tiempo expuesto al colesterol para en verdad tener síntomas. Okay. La hipercolesterolemia no genera síntomas. O sea, al tener el colesterol alto, usted fácilmente pasa inadvertido. Usted no se da cuenta que tiene ese problema. Muchos de estos pacientes, sí, la forma que se dan cuenta que tienen el colesterol alto es después de un infarto. Ok. Ahí se dan cuenta, porque le hacen el examen y dicen, bueno, ¿por qué tiene el colesterol tan alto? Busquemos una causa genética. Y la persona tiene 40 años, tuvo un infarto masivo, fue a la sala de cateterismo y probablemente ese paciente nunca va a llegar a niveles adecuados porque no se le va a tratar bien. Si no se le trató bien 40 años, ¿qué tanto vamos a acelerar en 5 años? Eso es lo que tenemos que buscar, opciones adecuadas para que ese paciente en ese tiempo de vida que tenga la mejor capacidad de tratamiento. Entonces, posible. usted dice que hay una forma heterocigota, ¿verdad? Y hay una homocigota. La heterocigota hablaba que una proporción más o menos de 1 en cada... 250 a 300 personas. Exacto. Y la otra... La homocigota se encuentra de 1 en cada 300,000 personas. Esta es es un más poco rara. más rara, Sí, pero es más agresiva.
las personas que tienen enfermedad homocigota, sus niveles de colesterol total rebasan aproximadamente los 800 miligramos por decilitro y son los pacientes que tienen infartos masivos antes de los 20 años. Ok, o sea, Sin temprano. una persona con infarto cardíaco, infarto cerebral, joven, hay que pensar en esta condición. Hay que tratar de tener entre los diagnósticos diferenciales. Exacto. ¿Y qué prevalencia tiene esta? Una en cada 300,000 personas. Uno en cada 300,000. Eso es muy importante porque inclusive ese tipo de hipercolesterolemia familiar, de tipo homocigota, se ha demostrado claramente, ya en evidencia histopatológica, que en fetos se ha detectado ya depósitos de colesterol en las arterias. Entonces, ese niño, y lo hemos visto en familias aquí, de personas que han tenido un infarto a los 20 años, a los 17 años, y que tienen una hipercolesterolemia familiar agresiva, como él decía, homocigota. Eso es muy importante que la población lo sepa, que muchas veces se olvida. Y es uno de los grandes problemas porque el paciente te dice, yo con frecuencia veo pacientes y dicen, y eres tú que le preguntas, ¿usted no ha tenido problema con el colesterol? Y dice, sí, y nunca ha sido tratado. Porque no lo ve como un problema. Claro, lo ve como no, un problema. y los se médicos- ha normatizado. Y los médicos Se ha normalizado por parte de los médicos, ¿no? Tiene el colesterol un poquito alto, lo tienen 250. eso puede bajar con la poquito nada dieta. más. Y hay pacientes de esos que no le baja de 220. Ya por lo menos se habla de menos de 200 como pero normal. el rango te lo pone muy alto. Claro, muy alto. O sea, y eso ya El rango está en demostrado. 200 y él tiene 215, 220. Desde el estudio Mr. Fee, del estudio Framingham, está demostrado que la mitad de los pacientes más que desarrollamos un infarto tienen un colesterol por debajo de los niveles considerados como normales. Entonces, no solamente Significa eso. entonces que la medida es muy alta. Lo que pasa es que la curva epidemiológica y la parte estadística te dice, bueno, cuando llega a este nivel es cuando muy significativo o significativo. Ajá. Pero tú tienes que ver de ahí hacia abajo qué otros factores de riesgo tiene el paciente para entonces manejar a ese paciente adecuadamente y evitar que tenga un evento. Una pregunta, doctor Roberto García. Hoy conversamos en los miércoles del doctor Ángel González Medina, donde hablamos de cardiología. Tenemos este médico centroamericano, guatemalteco, que viene a aportar a la República Dominicana en un simposio, hoy hablando de colesterol. Usted decía que las fuentes de grasas principales en nuestro medio son las grasas trans. Habla ahí de esas grasas que están en toda esa comida chatarra que habitualmente comemos, en los burgers, en los cheeseburgers, en los hamburgers, Salchicha. las salchichas, todo eso, ahí están las grasas trans que tienen un efecto nocivo muy alto. Están luego las de origen animal y entonces nos quedan otras grasas que son las de origen vegetal, ¿no? Sí, existen las grasas de origen vegetal que también tienen sus componentes como tal. Recordemos que volvemos a la premisa inicial. Sí. El colesterol es bueno, hay que tenerlo, pero tampoco por el hecho de creer de que estoy comiendo un aceite de origen vegetal significa que estoy 100% salvado de los problemas. No, tenemos una situación en donde todo con medida, nada con exceso. Y sobre todo cuando ese aceite vegetal es sobreutilizado, reutilizado, porque se va convirtiendo cada vez entonces en grasa trans. Y ahí viene la pregunta, ¿Cuál es la recomendación que ustedes ofrecen en términos de el aceite ideal en la cocina? ¿Cuál es el aceite ideal para cocinar? ¿El de origen trans? ¿El de origen animal? Hay una tendencia ahora de la manteca. De la manteca de coco. de la manteca de cerdo. sí, de cerdo, incluso vendiéndolo de manera industrializada. Y el de origen vegetal. ¿Cuál es la recomendación, doctor Roberto García? Pues eso definitivamente recae un poco en el manejo de lo que nosotros tenemos como consumo. Se recomienda una cantidad disminuida y aquí es donde entra todavía en disyuntiva muchas cosas que existen. Existe la situación de favorecerlos de tipo vegetal, existe la famosa dieta mediterránea que utiliza el aceite de oliva en ciertas ocasiones, sin embargo se ha establecido también que el aceite de oliva al momento de freírlo, como bien estableció el doctor González Medina, empieza a formarse en una situación trans. La recomendación es disminuir la cantidad de aceite, no importa la fuente que se utilice, hay que disminuir la cantidad y tratar de utilizar la menor cantidad posible para evitar que si uno tiene esta predisposición, caer en esto y que la dieta sea uno de los detonantes para poder generar esta Y enfermedad. utilizar Roberto, aquellos aceites vegetales que son monoinsaturados, que tienen una menor tendencia en transformarse y que nos pueden hasta reducir el nivel de colesterol y el metabolismo. Muy importante, muy importante.
Aquí nosotros recomendamos un poco más el aceite de canola, aceite de maíz, girasol. El problema está en la reutilización también de esos aceites. O sea, esos aceites ustedes los recomiendan para el consumo. Hasta el de soya y crudo, preferiblemente crudo. Crudo significa que no está sometido a temperatura. A calor. Es el caso del oliva, ¿no? Correcto. No, de cualquiera. De cualquier aceite. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada, por ejemplo, nosotros aquí las amas de casa cocinan arroz y le echan aceite para que el arroz no se pegue. Entonces tú ves que tiene un alto contenido de grasa. Sí. Entonces eso también es un elemento que ya transforma ese aceite. Desde que tú lo calientas ya comienzas a tener problemas. Se tiene entendido que el de canola es el único que se puede freír una vez, no más. El de canola. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, tú dices una vez un reuso. No, solamente salir del envase. De ahí hay que eliminarlo. Ahora ustedes saben que el aceite de calidad también tiene un costo. Y encima de eso, ahora tiene hasta ITEVIS. Entonces, todo eso. ITEVIS. Tiene impuestos. Tiene impuestos. Entonces, tú te imaginas, en una población que le gusta comer con grasa, reutiliza la grasa. De hecho la gente cuando te está yendo bien dice, no, fulano está comiendo con grasa. Hay un aspecto muy importante, doctor García, que es bueno aclarar. ¿Cómo nosotros podemos determinar, cómo podemos establecer que un paciente tiene hipercolesterolemia? Existen dos métodos principales. La principal es la búsqueda de signos que nos están hablando de esto. Se ha tenido mucha evidencia, esto es algo muy interesante que se ha hablado durante mucho tiempo. La Mona Lisa, que ha sido la encargada de la pintura de Leonardo da Vinci, tiene indicios de que ha presentado datos de hipercolesterolemia familiar. Vemos que tienen ciertas lesiones oftálmicas, tienen ciertas lesiones alrededor del iris del ojo. Entonces nos están diciendo que esta es una forma en donde nosotros podemos establecer este diagnóstico. Aparte está la parte genética, que es un examen que por sí va a determinar la mutación que el paciente tiene. Y en este momento se utiliza una escala, que es la escala holandesa o la escala de Dodge, en donde por medio de ponderación de una cantidad de puntos que nosotros tenemos, podemos hacer un diagnóstico probable, poco probable o certero de que tiene hipercolesterolemia familiar. Correcto. Eso es lo menos, porque ya vimos que la dilipidemia familiar, de la hipercolesterolemia familiar, sobre todo es la que se va a manifestar de esa manera. Y muchas veces lo hace tardíamente, con aquellas famosas manchas amarillas en los párpados, cerca de los párpados, algunas lesiones de tipo eruptiva. Y esto es importante que lo recordemos porque esa no es la mayoría de los pacientes. No lo es. Y sobre todo, un aspecto trascendental, clave, que la hipercolesterolemia en la mayoría de los casos lo vamos a determinar con exámenes de laboratorio. Y eso tiene un aspecto sumamente importante. ¿Dónde está la clave? La clave está en evaluar adecuadamente a ese paciente, establecer claramente si realmente la hipercolesterolemia se puede modificar porque el paciente está obeso, porque es diabético, por lo que sea. Pero por encima de eso, sobre todo, hay también cifras que te colocan, por ejemplo, si tú tienes un colesterol LDL en 190 o más, tú puedes decir que ese paciente tiene una dilipidemia familiar. Y no debe esperar ninguna otra cosa para tratar a ese paciente. A ver, ustedes hablan de colesterol y de tipos de colesterol. ¿Cuántos colesterol tenemos? Existen, por lo menos podríamos hablar de los más comunes son dos tipos de colesterol. El colesterol de densidad baja, que es el LDL, el famoso nombrado colesterol malo. ¿Realmente es malo, doctor? El problema es, esto nació a partir de un estudio que el doctor González Medina habló previamente, que es el estudio Framingham. El estudio Framingham fue un estudio que se hizo en la década de los 60 en Estados Unidos, que fue el primer gran estudio cardiovascular, en donde se empezaron a buscar factores de riesgo y se dio cuenta de que las personas que tenían el nivel de LDL elevado tenían mayor predisposición a un infarto, un evento cardiovascular. Y ahí se le pegó entonces lo de malo. Le dijeron malo. El HDL le encontraron en ese tiempo, que es el de colesterol de alta densidad, el famoso bueno, se encontró que niveles bajos de esto protegían. Pero nos hemos dado cuenta con el paso de los años de que esto no es tan así. Las terapias que buscan elevar el HDL, que es el colesterol bueno, si pasa de cierto límite hacia arriba, también es malo. Entonces, por eso tenemos que regresar al inicio, lo más importante, que es lo que tenemos que entender. El colesterol es bueno. Lo malo es la cantidad exagerada que nosotros ingerimos. En esa misma línea, doctor, usted indicaba al inicio de que cuando
consumimos grasas en exceso, el cuerpo lo que hace es convertirse en un almacén de ese colesterol. Y eso se refleja en esa grasa visceral, esas llantitas, esa barriguita. ¿Es el colesterol alto exclusivo de las personas que están en sobrepeso? ¿Las personas delgadas no sufren de este tipo de condición? No, el colesterol es una enfermedad que afecta a todos. No es exclusivo de una persona con obesidad, no es exclusivo de una persona con sobrepeso, una persona totalmente con una figura atlética. Podemos poner el ejemplo de un paciente ficticio. Héctor es un paciente de 43 años que constantemente se encuentra haciendo ejercicio. Sí. Él hace todo lo que tiene que hacer. Es una persona, no les voy a decir esbelta, figura, modelo, pero es una persona que no tiene el exceso de peso que podemos estar acostumbrados a ver. Esta persona puede tener colesterol elevado. Y existen otros factores de riesgo también, aparte, como bien el doctor dijo, que nos van agregando, y es aquí donde entra la parte importante que tenemos que hablar del colesterol. El colesterol determina un término que se llama el riesgo cardiovascular. O sea, el tener el colesterol elevado, muy elevado, eso es un riesgo cardiovascular. Colesterol elevado, presión elevada, sedentarismo, el tabaquismo, glucosa elevada. Todo eso es como que si empezamos a meter 1 más 1 más 1 más 1. Estás jugando muchos números, te puedes sacar la lotería. Sí. Ahora, Roberto, continuando con la pregunta de Liz, ¿verdad? Para verla de otro extremo, hay personas gordas, muy gordas, y tú le dices, vete a hacer un colesterol, te lo hace y dice, mira, me salió normal. Eso también puede ser una persona gorda, obesa, puede tener el colesterol normal. Sí, puede existir el caso en algunos, muy contado, pero se debe principalmente a lo que hablamos con el doctor González Medina al inicio, mutaciones genéticas de las personas. El colesterol, lo más importante que tenemos es el transporte. Recordemos que cuando nosotros medimos el colesterol en sangre, estamos midiendo no lo que está guardado, sino lo que está circulando. Okay. Entonces, el transporte de colesterol, y es lo que el problema no es tanto la grasa guardada, sino que es la grasa que está dando vueltas en las arterias, se mete adentro de las arterias y genera lo que nosotros conocemos como la placa aterosclerótica, que es la encargada de romperse y esa es la culpable principal de todos los infartos, tanto cerebrales como cardíacos. Hay un aspecto importante y yo creo que es bueno traerlo sobre la mesa, porque es uno de los temas que ha creado un poco de confusión. ¿Cuánto necesita de colesterol el cerebro? Porque una de las cosas que se ha difundido es que tener colesterol muy bajito puede llevar a trastornos cognitivos y que eso se asoció con el efecto de algunos medicamentos. Sin embargo, hay estudios claros, ya desde el año 2015, de que realmente el paciente la simvastatina, por ejemplo, en su momento fue acusada. Tema de discusión entre los grupos de neurología y los cardiólogos, justamente por el tema de bajar mucho el colesterol. Sobre todo se demostró que un colesterol tan bajo como de LDL de 20 miligramos por decilitro no aumentaba la probabilidad de desarrollo de trastorno cognitivo. Y eso está claro. Entonces, eso ha creado un poco de confusión. Y por ahí hay un tema de una presentación que hicieron los Goldstein y Brown en el año 2003, hace 20 años, en París, que fueron los que descubrieron y se ganaron el premio Nobel los receptores de colesterol LDL, donde ellos demostraban que no se necesitaba tanto colesterol, que al contrario, que el colesterol LDL debía ser, como mucho, 25 miligramos por decilitro. Doctor González, ¿cuál es tu opinión? Totalmente de acuerdo, y esto es creo que vamos a ir, y esto es parte de lo que de lo que estamos viendo ahora. En el pasar de los años logramos encontrar una proteína, que era la proteína, la PCSK9, que era la encargada de destruir los receptores de colesterol. Pero veíamos que habían personas que genéticamente tenían pérdida de esta proteína. Por lo tanto, tenían receptores en cantidades asombrosas. Estas personas genéticamente, sin ningún tipo de medicamento, manejaban niveles de colesterol de 30, 25, 20 miligramos por decilitro sin tener ningún tipo de problema. Entonces, a partir de esto, se empieza a tratar de generar medicamentos innovadores en donde el target ya no es afectar a todos como que si estuviéramos pegando con una escopeta, sino que es directamente a un objetivo. Y este objetivo se llamaba la proteína, la PCSK9, cuyo silenciamiento, o en el caso de moléculas más innovadoras, cuya eliminación casi en un 80%, en un 100% a nivel de la sangre, nos va a permitir hacer que esta cantidad de receptores
florezcan de mayor manera en las células hepáticas y eso va a hacer que los niveles bajen a los niveles que el doctor González Medina está hablando. Y esto es trascendente porque además, fíjate, se conoce claramente que hay tribus donde los niveles de colesterol LDL son extremadamente bajos y el de colesterol total, y no hay aterosclerosis a los 80 años. Entonces, no es por disminución del colesterol LDL que vamos a tener trastorno cognitivo. Lo que pasa es que en esa época no se interpretó realmente. Los pacientes con edad van avanzando hacia la demencia vascular porque ya tienen una enfermedad cardiovascular. Entonces, como decimos nosotros, se le pega al tratamiento de que es la causa precipitante del trastorno cognitivo. Roberto García, cardiólogo centroamericano, nos visita hoy en Cátedra Médica como invitado del doctor Ángel González Medina. Y el tema es el abordaje adecuado del colesterol alto, la hipercolesterolemia. Doctor, usted decía que uno de los problemas es que vamos al laboratorio y tomamos una muestra de sangre y determinamos entonces la cantidad de colesterol que hay circulando. Usted decía que hay un aspecto importante en esto y ahí la idea se quedó inconclusa. Muchas gracias. La idea es que nosotros tenemos que entender de que el nivel, como bien dijo el doctor González Medina, que nosotros utilizamos en los laboratorios se hacen de manera masiva. Exacto. Por lo tanto, son límites en donde nosotros decimos la mayoría de personas y por la distribución normal se va a encontrar acá. Entonces, ahí hay un sesgo. Hay un sesgo increíble y eso es algo que el doctor entiende completamente. Doctor Montero. Rafael Montero. No, pero ahí es hay un sesgo importante. porque ahí lo que estamos midiendo es que la cantidad Pero lo de la importante- población tiene estos números, pero eso no significa que sea lo normal. Pero lo más importante es que los epidemiólogos fueron que no enseñaron eso a nosotros. O sea, la culpa es de ustedes. No. Montero, defiéndase. Ellos insistiendo de que a pesar de que había una curva de distribución normal, nos dijeron, espérense, aquí hay un punto medio. Y entonces, claro, tú dices, bueno, 2 desviaciones estándar, promedio hacia arriba o hacia abajo, ese es el valor normal. O sea que te dan valores de referencia. Los epidemiólogos entonces organizaron la idea. Claro, porque es que Pensaba que le habían metido la pata. oye, es que cuando yo siempre he dicho que se utiliza mal el concepto. No son valores normales, son valores de referencia. Valores de referencia. Y aquí Y entonces, entra- ¿por qué razón no tenemos las sociedades de cardiología, la famosa American, la del corazón, la americana, que es tan mencionada? ¿Por qué razón no se establecen esos rangos como normales en lugar de esos que son de referencia? Porque entonces nos están llevando, a la población la estamos llevando a que entienda que el tener esos niveles es normal que tú tengas eso, porque la mayoría lo tiene, pero estás enfermo. Tenemos que tener algo muy en cuenta. Los laboratorios médicos Ujú. se hacen para que el médico lo interprete, no para que la población saque conclusiones como tal. Entonces, cuando nosotros tenemos un laboratorio médico, el médico debe de establecer, y era el punto que estaba llegando primero, estimar el riesgo cardiovascular de las personas. Y ese efecto, la sociedad tanto europea como americana como canadiense, tienen algo que se llama calculadoras de riesgo cardiovascular, en donde yo meto la edad del paciente, su sexo, etnia, la presión arterial del paciente y otros datos como el colesterol total y el colesterol HDL, y esto me va a sacar un riesgo cardiovascular que puede ser bajo, intermedio, alto o muy alto. Dependiendo de esa cantidad, de esa clasificación, ese es el nivel normal de colesterol que yo tengo que tener. Actualmente, solamente una persona por tener hipercolesterolemia familiar, por ser hipertenso, por ser diabético, tiene que tener, o por tener cualquier otra enfermedad inflamatoria, como entendamos lupus, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, que es muy común ver, solo por eso el paciente debería tener un colesterol por debajo de 70 miligramos por decilitro. Por debajo de 70. Por debajo de es 70. el total. El colesterol LDL. El LDL. Y si tenemos un total- paciente infartado, tiene que ser por debajo de 55 miligramos por decilitro de LDL. La ¿Cómo pregunta, logramos? millón, es, Sí. ¿quién está llegando a eso? ¿Quién está llegando a eso? Bueno, señores, nosotros hoy conversamos con el doctor Roberto García, quien es cardiólogo, invitado del doctor Ángel González Medina. Nos vamos a una pausa y en breve todas estas preguntas que ustedes tienen pueden hacerlas a través de nuestras líneas telefónicas. Ya volvemos.